Una tierra de majestuosos paisajes y ciudades de encanto histórico, Prusia fue una fusión de cultura y disciplina, épica y legendaria. Ofrecía una imponente mezcla de tradiciones, desde fortalezas medievales y palacios barrocos hasta avenidas modernas de sus grandes capitales. Prusia fue reconocida mundialmente como tierra de cultura y arte, de museos que custodiaban tesoros que abarcaban siglos de historia y de universidades que forjaban líderes y pensadores, convirtiendo al reino en un motor político-militar y un faro de organización y progreso. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la vida en Prusia. Marienburgo, el nacimiento de Prusia. Nuestro viaje comienza entre las piedras silenciosas del castillo de Marienburgo, en la actual Malbork, Polonia. Este imponente bastión gótico, levantado por los caballeros teutónicos a orillas del río Nogat en el siglo XIII, no solo domina el paisaje, domina también los orígenes de lo que siglos más tarde se llamaría Prusia. Antes de que existieran reyes, ejércitos o imperios, esta tierra estaba habitada por los prusianos originales, un pueblo báltico pagano sin relación directa con los germanos. Sus creencias giraban en torno a la naturaleza, los espíritus del bosque y de los elementos. Vivían en clanes, hablaban una lengua ya extinta y resistían ferozmente la conversión al cristianismo. Ese mundo ancestral se enfrentó a un punto de quiebre cuando el Papa autorizó la cruzada contra ellos, delegando la misión a una orden militar germánica, los caballeros teutónicos. Con el fuego de la fe y la espada en mano, los teutones no solo evangelizaron, sino que fundaron un estado monástico, brutal y eficiente, sobre las ruinas de la cultura prusiana nativa. El castillo de Marienburgo se convirtió en su centro de poder, una fortaleza inexpugnable, símbolo de un orden religioso militar que marcaría el destino de esta región durante siglos. Fue aquí donde germinó la noción de Prusia como entidad territorial, organizada y cristiana, donde se unieron la cruz y la corona de hierro. Hoy, caminar por sus murallas es recorrer los primeros capítulos de una historia que no solo habla de conquistas, sino de la transformación radical de un territorio, una cultura y un nombre, Prusia. Toruń, puente entre la cruz y el Renacimiento. Dejando atrás las murallas imponentes de Marienburgo, nuestro recorrido nos lleva por el Vístula hasta Toruń, una ciudad que en la Edad Media fue uno de los nodos comerciales más prósperos de la Liga Hanseática. Fundada por los caballeros teutónicos en 1233, Toruń creció como puerto fluvial estratégico, punto de conexión entre el Báltico y el interior de Europa. Aquí, las murallas no solo protegían soldados, sino comerciantes, artesanos y eruditos. Sus calles empedradas, aún intactas en gran parte, conservan la huella de la arquitectura gótica de ladrillo, característica de las ciudades prusianas medievales. La catedral, el ayuntamiento y las casas de los mercaderes cuentan la historia de una ciudad que prosperó tanto por la espada como por la balanza comercial. Pero Toruń no quedó congelada en la Edad Media. En el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante y las ideas humanistas se extendieron por Europa, esta ciudad fue testigo de un cambio cultural profundo. Su hijo más ilustre, Nicolás Copérnico, no solo revolucionó la astronomía, simbolizó la transición de una Prusia dominada por órdenes religiosas hacia una región abierta al pensamiento, la ciencia y el debate. Durante esta época, la influencia directa de la orden teutónica
comenzó a desvanecerse. Las luchas internas, las presiones políticas y los cambios en la economía europea llevaron a la secularización del poder en Prusia. Torun se convirtió así en un puente entre dos mundos, el del rigor militar religioso y el de la curiosidad intelectual del Renacimiento. Caminar por sus plazas es escuchar el eco de pregoneros y debates, de misas y disertaciones científicas. En Torun, Prusia aprendió que no solo se podía conquistar con la espada, sino también con las ideas. Danzig, la puerta prusiana al mar. Desde Torun, siguiendo el curso del río Vístula hacia el norte, llegamos a Danzig, hoy conocida como Gdańsk. Situada en la desembocadura del río, esta ciudad fue durante siglos la llave de Prusia al mar Báltico, un punto donde se encontraban rutas comerciales, culturas y ambiciones políticas. Danzig nació como puerto de la Liga Hanseática, pero su destino quedó marcado por su posición estratégica. Fue escenario de continuas disputas entre la Orden Teutónica y el Reino de Polonia, pasando de un dominio a otro según soplaban los vientos de la guerra o la diplomacia. Cada cambio de poder dejaba huella. Iglesias góticas alemanas junto a casas de comerciantes polacos, mercados llenos de mercancías venidas de Escandinavia, Inglaterra o los Países Bajos. En el siglo XVI, Danzig vivió un momento de esplendor económico y cultural. Su puerto se convirtió en uno de los más activos del norte de Europa, exportando grano, madera y ámbar, pero la prosperidad trajo consigo tensiones étnicas y religiosas. La llegada de ideas protestantes dividió a la ciudad entre católicos polacos y luteranos alemanes. Esta mezcla, a veces explosiva, convirtió a Danzig en un laboratorio político de la Europa moderna. Para Prusia, Danzig era mucho más que un puerto. Era la puerta al comercio global y la pieza clave para proyectar su influencia más allá de sus fronteras. En su plaza principal, entre fachadas coloridas y torres de ladrillo, se sentían los ecos de las órdenes mercantiles y las rivalidades dinásticas que definirían el futuro de la región. En Danzig, la vieja Prusia guerrera comenzaba a convivir, no siempre en paz, con la Prusia mercantil y protestante que marcaría la siguiente etapa de nuestra ruta histórica. Königsberg, el corazón intelectual de la Prusia oriental. Desde las agitadas aguas del Báltico en Danzig, nuestra ruta se dirige hacia el este, hasta llegar a Königsberg, la histórica capital de la Prusia oriental. Fundada por los caballeros teutónicos en 1255 y bautizada en honor al rey de Bohemia, Otakar II, esta ciudad fue durante siglos la joya administrativa y cultural del este prusiano. Königsberg nació como fortaleza, pero pronto se transformó en un centro urbano próspero. Desde aquí, la Orden Teutónica gobernó extensos territorios bálticos y tras la secularización del siglo XVI, se convirtió en la capital del Ducado de Prusia, el primer estado protestante del mundo. Fue en su catedral donde Alberto de Brandeburgo recibió la investidura como duque, marcando un momento decisivo en la ruptura con el poder católico de Roma. La ciudad no solo fue un centro político, también se convirtió en un faro intelectual. La Universidad Albertina, fundada en 1544, atrajo a estudiantes y eruditos de toda Europa. Entre sus más ilustres hijos destaca Immanuel Kant, cuya filosofía marcó un antes y un después en el pensamiento occidental.
Sus paseos diarios por las calles de Königsberg se convirtieron en leyenda y su obra sigue siendo un símbolo de la disciplina y la claridad prusianas. Königsberg también fue un puerto importante, punto de conexión con Escandinavia y Rusia. Desde sus muelles salían barcos cargados de ámbar, madera y grano, mientras llegaban noticias, ideas y mercancías de todo el continente. En esta ciudad, la Prusia militar y administrativa se fundió con la Prusia culta y reflexiva. Sus murallas, universidades y puentes fueron testigos de un ideal, que el poder no solo se mide en ejércitos, sino también en ideas. Y desde aquí, nuestra ruta seguirá hacia Bromberg, donde la ingeniería y la expansión económica mostrarán otra faceta del espíritu prusiano. Bromberg, el engranaje hidráulico de Prusia. Tras dejar atrás las aulas y los muelles de Königsberg, nuestra ruta nos conduce hacia el interior de Polonia histórica, hasta Bromberg, conocida hoy como Bydgoszcz. A primera vista, puede parecer una ciudad tranquila junto al río Brda, pero en el siglo XVIII se convirtió en una pieza clave de la maquinaria prusiana. Bromberg ganó importancia gracias a una obra de ingeniería monumental, el Canal de Bydgoszcz, inaugurado en 1774 bajo el reinado de Federico II el Grande. Esta vía artificial unía las cuencas de los ríos Vístula y Oder, conectando así el Báltico con el corazón industrial de Prusia y, por extensión, con toda Europa central. El canal no solo facilitó el transporte de grano, madera y carbón, también permitió el rápido movimiento de tropas y suministros, consolidando el control prusiano en territorios recién adquiridos tras la primera partición de Polonia. La ciudad creció a la sombra de este proyecto. Talleres, almacenes y astilleros se multiplicaron a lo largo de las orillas, mientras comerciantes alemanes, polacos y judíos aportaban diversidad cultural y dinamismo económico. El espíritu prusiano de orden y planificación estaba presente en cada tramo del canal, símbolo de un Estado que entendía la infraestructura como herramienta de poder. Pero Bromberg también fue escenario de tensiones. Su población mixta reflejaba las complejas relaciones entre administradores prusianos y habitantes polacos, una convivencia marcada por la pragmática necesidad de trabajar juntos, aunque las lealtades nacionales permanecieran divididas. Hoy, caminar junto a las esclusas y los puentes de Bromberg es entender cómo Prusia no solo se expandía con la espada, sino también con la regla y el compás. Desde aquí, nuestro viaje continúa hacia Breslau, la joya de Silesia, donde la conquista militar y el desarrollo urbano alcanzarían un nuevo nivel. Breslau, la joya de Silesia. Desde las tranquilas aguas del canal de Bromberg, nuestro recorrido nos lleva al sur, hacia Breslau, hoy conocida como Wrocław, capital histórica de Silesia. Situada a orillas del río Oder, esta ciudad fue durante siglos un codiciado premio para reinos y dinastías. Su ubicación estratégica en el cruce de rutas comerciales entre Europa central y oriental la convirtió en un centro de riqueza, cultura y poder. En 1741, Federico II el Grande puso sus ojos en Silesia. Aprovechando la crisis sucesoria de los Habsburgo, lanzó una campaña militar fulminante que culminó con la Primera Guerra de Silesia. El resultado: Breslau pasó de ser una ciudad imperial austríaca a una joya de la corona prusiana. Esta anexión no solo fue un triunfo militar, aseguró a Prusia
el control de una de las regiones más ricas y productivas de Europa. Bajo dominio prusiano, Breslau floreció como centro industrial y académico. Su universidad, fundada en el siglo XVIII, atrajo a eruditos y científicos, mientras la ciudad se convertía en un polo de manufacturas textiles, metalurgia y comercio. La mezcla de población alemana, polaca, checa y judía le dio un carácter cosmopolita poco común en la época, reflejado en su arquitectura barroca y neoclásica. En sus plazas se respiraba prosperidad, pero también disciplina. El orden urbano, las fortificaciones y la administración eficaz eran muestras visibles del poderío prusiano. Aquí, la ambición territorial de Federico el Grande se encontraba con la capacidad organizativa de su estado. Hoy, caminar por el casco antiguo de Wrocław, entre el ayuntamiento gótico y los puentes que cruzan el Oder, es revivir el momento en que Prusia consolidó su posición como potencia europea. Desde aquí, nuestra ruta se dirigirá hacia Halle, donde la tradición universitaria y el espíritu de la Ilustración nos abrirán una ventana a la faceta más intelectual y reformista del alma prusiana. Halle, el laboratorio intelectual de Prusia. Desde la bulliciosa Breslau, nuestra ruta se dirige hacia el oeste, a orillas del río Saale, donde se alza Halle, una ciudad que en el siglo XVIII se convirtió en un verdadero laboratorio de ideas para el reino prusiano. Aunque su origen se remonta a la Edad Media, el gran impulso de Halle llegó con la fundación de la Universidad de Halle en 1694. Bajo dominio prusiano, esta institución se convirtió en una de las más influyentes de Europa, epicentro de la Ilustración alemana y refugio de pensadores, teólogos y científicos. Sus aulas acogieron debates que abarcaban desde la Reforma protestante hasta los avances en medicina, derecho y filosofía. Halle también fue un importante centro del pietismo, un movimiento religioso que buscaba renovar el luteranismo con un enfoque más personal y ético. Esta corriente influyó en la educación y en la administración prusiana, formando funcionarios con una fuerte conciencia del deber y de la responsabilidad social, características esenciales del carácter prusiano. Visualmente, la ciudad conserva una riqueza arquitectónica que refleja este periodo de esplendor. La Marktkirche, con sus torres góticas, domina el horizonte, mientras los edificios universitarios, de estilo barroco y neoclásico, evocan la época en que Halle era un imán para mentes brillantes. Plazas amplias, calles adoquinadas y puentes sobre el Saale ofrecen un marco perfecto para contar esta historia. Bajo el reinado de Federico Guillermo I y de Federico II el Grande, Halle fue más que una ciudad universitaria. Fue una fábrica de ideas y un centro de formación de la élite administrativa y militar ilustrada. Desde aquí partieron muchos de los hombres que organizaron y gobernaron las provincias prusianas. De este hervidero de intelecto y fe, nuestra ruta continúa hacia Potsdam, donde veremos cómo las ideas de la Ilustración se plasmaron en palacios, jardines y en el arte de gobernar. Potsdam, el esplendor de la Prusia ilustrada. Desde las orillas del Oder en Frankfurt, nuestro camino nos lleva al corazón político de la monarquía prusiana, Potsdam. Situada a pocos kilómetros de Berlín, esta ciudad fue el escenario donde Federico II el Grande quiso dejar su huella más refinada, transformándola en el escaparate de su visión del poder. En el siglo XVIII, Potsdam se convirtió en la residencia favorita de la corte. Aquí,
Federico el Grande construyó el Palacio de Sanssouci, un refugio de estilo rococó donde buscaba vivir sin preocupaciones, tal como indica su nombre en francés. Sin embargo, este retiro no era un simple capricho arquitectónico, era la materialización del despotismo ilustrado, donde el monarca ejercía un control absoluto, pero se presentaba como un mecenas de las artes, la filosofía y la ciencia. En Sanssouci, Federico recibía a intelectuales como Voltaire, discutía sobre música, literatura y política, y diseñaba jardines que reflejaban el orden y la armonía que él quería para su reino. Al mismo tiempo, la ciudad crecía con plazas ordenadas, cuarteles impecables y templos de diversas confesiones, reflejo de la relativa tolerancia religiosa que promovía. Potsdam no solo era un escenario de placer y cultura, sino también un centro administrativo y militar. Federico equilibraba la pompa cortesana con una férrea organización estatal, forjando la imagen de una Prusia culta pero disciplinada, capaz de liderar en el campo de batalla y en los salones de debate. Hoy, pasear entre las terrazas de viñedos y las fuentes de Sanssouci es entrar en el siglo de oro prusiano, cuando el reino parecía haber encontrado su fórmula perfecta: un gobierno fuerte, una economía estable y una cultura vibrante. Desde aquí, nuestra ruta se adentrará en Berlín, el corazón político que proyectó la influencia prusiana sobre toda Alemania. Berlín, el corazón de una superpotencia. Dejando atrás los jardines refinados de Potsdam, nuestra ruta entra en Berlín, la ciudad que pasó de ser una modesta capital de electores a convertirse en el centro neurálgico de un imperio europeo. Aquí, la historia de Prusia se condensa y amplifica. Cada avenida, palacio y edificio administrativo refleja el ascenso de un estado que supo transformar su disciplina militar en hegemonía política y cultural. Berlín se convirtió en capital del Reino de Prusia en 1701, cuando Federico I fue coronado rey. Desde ese momento, la ciudad comenzó un proceso de expansión que buscaba reflejar el poder de la monarquía. El Palacio Real, dominando el corazón urbano, era el eje alrededor del cual se articulaban los ministerios, cuarteles, plazas y la avenida Unter den Linden, concebida como un escaparate de orden y grandeza. A lo largo del siglo XVIII, especialmente bajo Federico el Grande, Berlín combinó su función política con un florecimiento cultural. Se construyeron teatros, academias científicas y palacios que mostraban que Prusia no solo se imponía por la espada, sino también por las ideas. Sin embargo, la verdadera transformación llegó en el siglo XIX. La ciudad se convirtió en símbolo absoluto de la burocracia prusiana, famosa por su precisión y eficacia. Desde aquí se dirigían censos, reformas educativas, proyectos de infraestructura y una maquinaria militar que imponía respeto en toda Europa. La unificación alemana en 1871 elevó a Berlín de capital prusiana a capital del Imperio Alemán. La ciudad se embelleció con el Reichstag, la isla de los museos y el Museo de Pérgamo, reflejando una Alemania que quería presentarse como heredera de las grandes civilizaciones. Las universidades y academias formaban a la élite intelectual y administrativa que sostendría el nuevo imperio, pero esta metrópoli no perdía su carácter marcial. Las amplias avenidas se prestaban para desfiles militares, las estatuas ecuestres recordaban glorias pasadas y la arquitectura neoclásica transmitía solidez, jerarquía y autoridad. Berlín no solo gobernaba, marcaba el pulso político, cultural y militar de toda Alemania.
Desde esta capital imperial, nuestro recorrido se dirige a Magdeburgo, una ciudad fortificada que representa la cara más defensiva y combativa del espíritu prusiano. Prusia, el norte germano. Magdeburgo y Rostock, dos joyas del norte germano, fueron mucho más que simples ciudades dentro del engranaje prusiano. Fueron bastiones de resistencia, guardianes de fronteras y símbolos de una voluntad indomable. Magdeburgo, asentada a orillas del majestuoso Elba, fue durante siglos una ciudad fortificada de primer orden. Sus murallas, baluartes y fosos no eran solo piedra y acero, sino la encarnación del espíritu militar prusiano. Tras resistir asedios desde la Guerra de los 30 años hasta las campañas napoleónicas, su nombre quedó grabado como sinónimo de tenacidad. En 1806, durante las guerras napoleónicas, la ciudad sufrió una dura capitulación ante las tropas francesas, pero incluso bajo ocupación, su estructura defensiva y su orgullo cívico se mantuvieron. Reconstruida y reforzada, Magdeburgo se convirtió en pieza clave en la unificación alemana, un centro logístico y militar que combinaba disciplina con la elegancia de sus plazas y catedrales góticas. Rostock, por su parte, vigilaba el Báltico como un faro de comercio y defensa. Antigua ciudad hanseática, sus astilleros y fortificaciones marítimas protegieron las rutas navales de Prusia y sus aliados. Aunque menos expuesta a batallas terrestres, su papel estratégico en el suministro y la flota fue vital durante las contiendas napoleónicas. Rostock era belleza y pragmatismo, callejuelas medievales que desembocaban en plazas vibrantes, torres que dominaban el horizonte, y un puerto donde el olor a sal y brea se mezclaba con el rugir de cañones costeros. Ambas ciudades encarnaron el contraste prusiano entre destrucción y renacimiento. Incendiadas, bombardeadas y sitiadas, siempre renacieron más fuertes, fieles al ideal de que la fortaleza de un pueblo no reside solo en sus muros, sino en su espíritu. Hoy, Magdeburgo y Rostock no son solo testigos de un pasado bélico y glorioso, sino monumentos vivientes a la capacidad de resistir, reconstruir y seguir brillando. Prusia, el corazón de la diplomacia. Leipzig y Mainz, dos ciudades que, en el devenir de la historia prusiana, se alzaron como escenarios donde la guerra y la diplomacia se entrelazaron para forjar el destino de Alemania. Leipzig, corazón cultural de Sajonia, se convirtió en 1813 en el epicentro de uno de los mayores enfrentamientos de la Europa moderna, la Batalla de las Naciones. Durante 4 días, en sus campos y alrededores, retumbó el estruendo de cientos de miles de soldados aliados, prusianos, rusos, austríacos y suecos, enfrentándose al ejército de Napoleón. Allí, Prusia no solo luchó con acero y pólvora, sino con la convicción de liberar a Alemania del yugo francés. Las calles de Leipzig, testigos de sangre y humo, sobrevivieron para renacer con la grandeza de sus plazas y el brillo de sus canales, guardando en cada piedra la memoria de la victoria que marcó el principio del fin del dominio napoleónico. Mainz, por su parte, custodiaba el Rin como una llave estratégica del corazón germano, ciudad de fortalezas imponentes, bastión vital en la defensa contra Francia. Fue tan relevante en la guerra como en la diplomacia. En sus murallas y salones se gestaron pactos, se discutieron fronteras y se soñó con una Alemania libre y unida. Mainz, con su majestuosa catedral,
y su entramado de calles medievales mezclaba la severidad militar con una elegancia que recordaba a las capitales del Rin, un lugar donde los uniformes prusianos se cruzaban con embajadores y emisarios. Ambas ciudades simbolizan la doble espada de Prusia, fuerza en el campo de batalla y destreza en el tablero diplomático. Leipzig selló con fuego el principio del fin de Napoleón. Mainz afianzó con acuerdos y alianzas el nuevo orden. En ellas, Prusia emergió no solo como un reino guerrero, sino como la salvadora que guió a Alemania hacia su redención. Kassel y Hannover, el corazón de la Alemania septentrional. Kassel y Hannover, situadas en el corazón de la Alemania septentrional, fueron testigos y protagonistas de uno de los capítulos más decisivos en la expansión interna de Prusia, la consolidación del poder tras la guerra austro-prusiana de 1866. Kassel, capital del antiguo electorado de Hesse-Kassel, combinaba la serenidad de sus jardines barrocos con la firmeza de su carácter estratégico. El imponente Bergpark Wilhelmshöhe, con sus fuentes y palacios, reflejaba un linaje noble que tras la victoria prusiana fue absorbido en el nuevo orden. La anexión de Hesse-Kassel no fue solo un cambio de bandera, significó para Prusia un paso clave en la construcción de un territorio cohesionado, donde las rutas, ferrocarriles y guarniciones se integraban al servicio de un Estado cada vez más centralizado y poderoso. Kassel pasó de ser capital de un principado a bastión administrativo y militar, pieza vital en el engranaje de la unificación alemana. Hannover, por su parte, era un reino con historia propia, orgulloso de su dinastía y de su riqueza cultural. Sus amplias avenidas, plazas y palacios, como el majestuoso Herrenhausen, hablaban de esplendor y tradición. Pero tras la derrota austríaca y la victoria de Prusia, Hannover fue incorporada como provincia, un golpe que transformó su destino. Más allá de la imposición política, la anexión prusiana trajo consigo la integración de sus recursos, puertos fluviales y posición estratégica, fortaleciendo el control prusiano sobre el norte de Alemania. En Kassel y Hannover, la expansión prusiana se manifestó como una mezcla de pragmatismo y ambición. Ciudades que, sin perder su belleza y legado, se convirtieron en ejemplos de cómo Prusia absorbía territorios, unificaba administraciones y proyectaba su autoridad. Fue aquí donde la visión de un Estado fuerte y cohesionado se hizo tangible, pavimentando el camino hacia la proclamación del Imperio Alemán en 1871. Prusia, el occidente prusiano. Colonia y Düsseldorf, joyas del Rin occidental, representaron para Prusia un desafío y una oportunidad. Integrar territorios donde la fe católica y la tradición urbana se entrelazaban con un Estado mayoritariamente protestante y militarista. Colonia, con su imponente catedral gótica, símbolo de la cristiandad alemana, era mucho más que un centro religioso, era el corazón espiritual del catolicismo en el Rin. Sus calles medievales, mercados bulliciosos y puentes sobre el río narraban siglos de historia independiente antes de su incorporación al Reino de Prusia en 1815 tras el Congreso de Viena. Para el Estado prusiano, Colonia no solo era un puerto comercial de primer orden, sino un símbolo de que la unidad alemana debía trascender credos. Sin embargo, las tensiones entre la administración protestante y una población católica orgullosa marcaron la vida política local
haciendo de Colonia un escenario de integración compleja pero inevitable. A escasos kilómetros, Düsseldorf brillaba como ciudad refinada y centro administrativo del Rin prusiano, capital del arte y la industria emergente. Sus avenidas elegantes y sus orillas ajardinadas mostraban una belleza serena, mientras sus fábricas y astilleros anunciaban el futuro industrial del imperio. Para Prusia, Düsseldorf era la prueba de que el occidente podía prosperar bajo su mano firme, combinando tradición renana con eficiencia prusiana. Ambas ciudades encarnaron la misión integradora del reino: unir no solo territorios, sino mentalidades y creencias. En Colonia, las torres de la catedral se alzaban como un recordatorio de fe ancestral. En Düsseldorf, las instituciones prusianas simbolizaban el orden y el progreso. Entre el incienso y la pólvora, el comercio y la diplomacia, Occidente se convirtió en parte inseparable del proyecto prusiano. Aquí, en las riberas del Rin, Prusia aprendió que un imperio no se construye solo con la espada, sino con la capacidad de armonizar diferencias y forjar una identidad común. Prusia, las fortalezas del Rin. Koblenz, donde se unen las aguas del Rin y el Mosela, fue para Prusia mucho más que un punto en el mapa. Fue la llave del control occidental alemán tras el Congreso de Viena en 1815. Situada en un cruce natural de rutas fluviales y terrestres, esta ciudad se convirtió en el centro neurálgico desde donde Berlín proyectaba su autoridad hacia las riberas del Rin, un territorio recién incorporado y vital para la seguridad del reino. Elevándose majestuosa sobre la ciudad, la fortaleza de Ehrenbreitstein dominaba el paisaje como un titán de piedra. Reconstruida y modernizada por ingenieros prusianos, no solo protegía Koblenz, sino que enviaba un mensaje inequívoco: Prusia estaba aquí para quedarse. Sus murallas, artillería y posición estratégica la convertían en una de las fortificaciones más imponentes de Europa, capaz de vigilar cada movimiento en el Rin y de disuadir cualquier intento de invasión desde el oeste. Pero Koblenz no era solo hierro y pólvora. Entre plazas adoquinadas, iglesias románicas y el constante murmullo de los ríos, la ciudad mantenía su encanto renano. El comercio florecía bajo la atenta mirada de los cañones, y la vida cotidiana transcurría en un delicado equilibrio entre tradición local y disciplina prusiana. Las fortalezas del Rin, un sistema defensivo que incluía Ehrenbreitsteins y otras posiciones clave, eran la columna vertebral del control prusiano en la región. Desde sus bastiones, el reino vigilaba las fronteras, aseguraba las rutas comerciales y proyectaba su influencia diplomática. Koblenz y su fortaleza simbolizaban la esencia de la política occidental de Prusia: firmeza estratégica, control territorial y capacidad de integración. Allí, entre el eco de los pasos de los soldados y el fluir incesante del Rin, se forjó un vínculo inseparable entre la ciudad, la fortaleza y el destino de un imperio que sabía que en el oeste se jugaba su seguridad y su prestigio. Prusia, herencia política del siglo XIX. Schwerin, Wismar y Lübeck, en las brisas frías del Báltico, fueron el epílogo visual de un imperio que en el siglo XIX buscó no solo dominar con la espada, sino también seducir con la estética. En ellas, Prusia dejó una huella que unía política y romanticismo, proyectando una imagen de grandeza que trascendía los campos de batalla. Schwerin
con su palacio de cuento de hadas emergiendo sobre una isla en el lago, encarnaba el ideal romántico que fascinaba a Europa. Aunque heredero de la tradición ducal de Mecklemburgo, su incorporación al marco político prusiano le dio un papel simbólico, demostrar que la unidad alemana también podía abrazar la belleza y la cultura. Sus torres doradas y salones neorrenacentistas eran un manifiesto de poder blando, un recordatorio de que la autoridad prusiana no era solo férrea, sino refinada. Wismar, puerto histórico de raíces anseáticas, llevaba en sus muros de ladrillo gótico la memoria de siglos de comercio marítimo. Bajo la influencia prusiana, conservó su carácter medieval mientras se integraba en la red estratégica y económica del imperio. Su plaza central, la Marienkirche y las casas de frontones escalonados eran postales vivientes, mezcla de orgullo local y disciplina administrativa. Lübeck, la reina de la Hansa, fue un símbolo de continuidad cultural. Aunque su independencia medieval había quedado atrás, su preservación como joya arquitectónica fue también un triunfo de la política prusiana. Mantener la herencia para reforzar la identidad común. Sus puertas monumentales, como la Holsten Tor, se alzaban como umbrales entre pasado y modernidad. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.